Bien, continuamos nuestra interesante conversación con nuestro distinguido invitado, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. En una primera parte hablamos de manera muy amplia y muy precisa de acontecimientos que desde su origen han colocado la inviabilidad o han hecho posible o han mantenido la inviabilidad de este vecino hermano país haitiano hasta los momentos actuales. Nos decía de un episodio reciente. Sí, ya para concluir, porque estamos llegando al 17 de octubre, es decir, hasta hace unos días. Claro. Pero que es simbólico de la falta de autoridad que ahora mismo hay, el vacío de poder que hay en Haití. El 17 de octubre se conmemora la muerte de Jean-Jacques Dessalines. Y es de estilo que el gobierno hace ofrendas florales en una plaza. Bueno, es como el 27 de febrero aquí, que se va a llevar una ofrenda floral a la estatua del padre, de los padres de la patria y eso. Bueno, pues cuando el jefe de policía, acompañando a las autoridades, a quien desempeña la primatura, Ariel Henry y demás ministros, iban, pues las bandas... Se fue la policía que renunció. Tuvo que renunciar después de eso. Sí, el secuestro de los 17 misioneros es el sábado. Y estos actos son el domingo. O sea, prácticamente al día siguiente. Entonces ahí el tableteo de las ametralladoras AK-47 y el armamento que tienen, bueno, hacen correr al jefe de la policía, a Ariel Henry y a todos los demás miembros del gobierno. Y luego, porque esas imágenes están por ahí, el señor Jimmy Cherisier, vestido de blanco y todo, va con su corona y tira un discursito y todo. O sea, quien desempeña el gobierno, eso es simbólico, quien desempeña la autoridad real y efectiva en forma precaria y de forma informal es el señor Cherisier. Obviamente nadie quiere tener como interlocutor a este, y el gobierno norteamericano prefiere mantener el delirio, el sueño de que está conversando con autoridades que realmente su mando es ilusorio. Cada vez que habla con las autoridades, realmente han sustituido al jefe de policía por un antiguo inspector general, con un pasado también un poco ominoso porque se le vinculaba, eran decires, con grupos de narcotráfico y eso. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es qué va a pasar ahora, porque esa es la gran pregunta y cómo nos afectar. Bueno, el presidente Abinader ha dado muestra de tener un manejo preclaro del tema. Es decir, lo primero que hizo como gobernante fue dejar claramente establecido que iba a gobernar para los dominicanos, que tenía una agenda nacionalista, a pesar de que su discurso de campaña no lo era. Y de hecho, gran parte de los personajes que les rodeaban para el manejo del tema internacional tenían una postura muy internacionalista y de acercamiento y cercanía a una situación que obviamente nos un poco permisiva. Sí, light. El canciller, por ejemplo, el señor Lozano, que es director del Instituto. Wilfredo Lozano. Bueno, y otros personajes más, el ministro de Hacienda, el señor Sarajato, o sea, esa gente que tenía mucha cercanía con estos temas. Planificación y desarrollo. Sí, exactamente. Entonces el asunto es que eso generó aprensiones, pero cuando el hombre se ha terciado la banda presidencial, ha resultado tremendo tolete. A ver, para muy grata sorpresa de muchísima gente, porque los dominicanos estábamos muy preocupados por eso. Es un tema importante. Claro. Y entonces nos dimos cuenta de que el presidente era otra cosa y de que era lo que este país necesitaba en ese tema. Cuando en la primera entrevista que le hace Camilo Egaña en CNN le pregunta, bueno, ¿qué usted piensa hacer con los migrantes haitianos? Yo soy el presidente de los dominicanos. Yo tengo que ver con ellos. Ellos sí, cuando terminen su trabajo, que se vayan para su país, etcétera. Y hay leyes específicas de migración. Y luego, cuando en todas sus declaraciones públicas, por ejemplo, con el tema del plan de contingencia, dijo que no reconocía la validez jurídica de esto. Y el Consejo de Migración ha dictado unas medidas. A ver, va a ser vigente el 80-20, es una cosa histórica, algo que está en la ley y había sido letra muerta hasta ahora. Y lo más importante, cuando en el discurso, porque eso tiene un valor simbólico y emblemático, anuncia al país el 27 de febrero frente a las cámaras del Congreso en la Asamblea Nacional la construcción de una valla o verja perimetral para asegurar el control efectivo del territorio. El término llano, pero que ese es el término científico. Es, que está en todo el proceso de agotamiento de las formalidades de la ley de contratación de obras públicas, etcétera, ese tipo de cosas. Porque es algo que va a requerir muchos recursos y obviamente figura también en las partidas del proyecto de presupuesto del año 2022. ¿Cuál es el mayor riesgo? Y es lo que uno intuye que el presidente Abinader le está pasando por la cabeza. A ver, él ha dado muestra de ser una persona que está claro lo que hay que hacer.
Y que tiene la determinación y de que tiene una determinación. Sí, porque él es una persona. Yo no sé por qué le dicen Tayota. Ese señor de Tayota no tiene nada. Es al contrario, el que le llamó Tayota no sabe lo que está diciendo. Ese señor tiene una personalidad muy recia. Sí. Yo una vez dije, me reí porque decía la esposa en la campaña, es que la gente no conoce quién es Luis Abinader. Pues mire que tenía mucha razón. Ella sabía por qué lo decía. Así es. Pues mire, cuando se produce el viaje intempestivo del presidente a Costa Rica, a Panamá, y se reúne con su homólogo y con el presidente de Costa Rica, y traza una hoja de ruta de cuál va a ser la estrategia en el plano de las relaciones internacionales que los gobiernos, con estas alianzas regionales importantes, va a perseguir frente a Washington. Evidentemente, estamos en el medio de una crisis ya en donde el jefe de policía ha renunciado, hay un secuestro con 17 plagiados, 16 norteamericanos, un canadiense, y una situación obviamente de franco deterioro, no hay combustible, la situación ya está en franco desmadre. Pues obviamente es anticiparse a lo que ya entramos en el campo de las especulaciones, a lo que pudiera estar pasando y que hoy el presidente no va a decirle al pueblo. Ya esto es una especulación. ¿Es razonable considerar que los norteamericanos pretendan que los norteamericanos resuelvan ese problema? No tengo yo que responderlo, todo el mundo sabe que la respuesta es la misma. Sí. Ya quisieran ellos que ese problema lo resuelva otro, o que lo absorba. Si hay una operación de rescate con los desafíos de logística, equipamiento, riesgos, ¿le gustaría que un país vecino fuera que le hiciera ese trabajo para que no haya muerte de ningún soldado y no se le pegue un muerto entre los rehenes? Pues claro. A ver, si lo vas a lanzar como quieras, necesitarías tener... Pero estamos hablando de 16 ciudadanos norteamericanos. Necesitas una base de operaciones en el terreno. En Haití no hay condiciones para eso. ¿Desde dónde pretenderían lanzar esta... si va a haber una operación de rescate? Pues desde territorio dominicano. Nos dejaría a nosotros un gravísimo problema por la vigencia de los tratados bilaterales que no permiten que República Dominicana permita que un tercer país utilice el territorio del Estado vecino para cualquier tipo de agresión a su soberanía. Y por más esa operación de rescate que sea, eso nos acarreará de nosotros. Ahí la OEA situación no incluye absolutamente ninguna porque es un cláusula hecho delincuencial. No, recuérdate que el derecho, la violación del principio de no injerencia tiene como límite el tema de o los derechos humanos o una amenaza a la paz. El secuestro de 16 personas no es una amenaza a la paz regional. La situación de Haití es una situación de Estado fallido, que es una categoría política más bien, no es ni siquiera jurídica, que no tiene espacio dentro del derecho internacional. De hecho, es ajena al derecho internacional porque el derecho internacional supone actores válidos, es decir, estados. Un Estado fallido es una contradicción de términos, ¿entiendes? Pero pasa... Entonces, ¿qué pasa? Sí, pero sucede, doctor, tú lo dijo ahorita al principio, que en el caso de la isla que compartimos con el vecino país de Haití, que yo creo que es sui generis, es un caso único, sí afecta lo que es lo internacional, porque lo que está al ladito de ellos es otro país. Sí, pero atención, es que la crisis humanitaria que se está generando es fundamentalmente migratoria. Es decir, los desafíos de los derechos humanos en Haití se da por un tema de falencia del Estado. Claro. Y que genera un movimiento migratorio que se dispersa por toda la región. Pero atención, eso no significa en los términos del derecho internacional público una amenaza a la paz, porque no tiene implicaciones bélicas ni ofensivas. Es decir, cuando un país, una población sale huyendo, de ese ciudadano buscando... De hecho, es considerada persona vulnerable. El migrante forzoso, se le llama refugiado, cuando huye, por ejemplo, de situaciones como la que vive Haití. Entonces, la obligación de los países que han asumido ese compromiso es de recibirlos, incluso, y no devolverlos. Y como Estados Unidos, que ha sido el campeón de los derechos humanos, tendría que recibirlo, y los demás, que se han pasado dándole lecciones de moralidad, o de moralina, a República Dominicana, ahora que tienen ellos cientos y miles de haitianos, entonces ahora ellos saben lo que es un peine en cabello malo. Así es. Pero precisamente, doctor, pero ¿hasta qué punto, doctor? Y gracias a Dios que usted lo ha señalado, el presidente ha asumido con esa claridad y con esa responsabilidad que él incluso encabeza en esta última reunión de los presidentes de Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Él es que lleva el tema. Así es. Porque indiscutiblemente, aunque hay otros países que están recibiendo el flujo de migrantes forzosos haitianos, al final de cuentas, el 90% de los problemas que puedan derivarse de esta crisis que está viviendo Haití
lo más afectados vamos a ser nosotros. Claro. El hecho de que se haya reforzado la presencia militar, incluso han trasladado para allá un contingente del batallón más aguerrido y mejor preparado. Son los comehombres, el de los cazadores de montaña. Implica estar preparado para cualquier eventualidad. Descartado está que República Dominicana, porque sería un tremendo error, permita su territorio ser utilizado como base de operaciones por una operación de rescate internacional. Porque no se está luchando contra fuerzas beligerantes, ni un ejército regular. No es un peligro a la paz. No. Son terroristas que están ahí, son secuestradores que tienen un manejo exclusivo de eso. Son fuerzas irregulares, es decir, no son combatientes desde el punto de vista del jus bellum, es decir, del derecho de la guerra. No son combatientes. Entonces es una situación muy gris desde el punto de vista del derecho militar y del derecho internacional. Entonces, obviamente, de las reglas de la guerra. Entonces, eso hace que el gobierno, preparándose así, se anticipa, primero, a que si se arma una incursión, si hay alguna incursión de alguna de estas pandillas, haya la capacidad de fuego y de respuesta y de movilización que disuada de cualquier... Claro, porque de tanto envalentonarse ante la falta de autoridad y ante el agotamiento de los escasos recursos que quedan por despojar, pues se está acabando todo en Haití. Claro. Obviamente en algún momento van a tener que cruzar de este lado, porque el pillaje no conoce de fronteras. Te empiezas robando lo que está al lado, pero después la casa del vecino. Así es. Y entonces eso está muy bien. Pero en segundo lugar también prepara al país para tener una respuesta en caso de que si la situación sale de control, entonces ciudadanos dominicanos se vean en peligro en el territorio haitiano. Y no nos cabe la menor duda de que el presidente dominicano, que ha podido manejar, por ejemplo, el secuestro de los 2 técnicos aquellos, ahora hay una situación con 5 o 6 hay 8 choferes también, camioneros, pero se ha podido torear esto sin derramamiento de sangre. Pero la República Dominicana está en una situación sumamente delicada, porque tú puedes estar completamente seguro de que el día que un guardia dominicano le meta un tiro de aquel lado a un haitiano, así sea un superdelincuente, hay toda una retórica montada para mostrar a la República Dominicana como el país agresor. Así es. Y entonces, ¿qué hace el presidente? Bueno, poniendo más controles para el trasiego de combustible. Por lo menos que quedaron unas imágenes impregnadas de esta inmigración última de miles de haitianos, donde se vieron otros países actuando en caballo y con sola, que por lo menos ya vieron eso, por lo menos. No, yo vi eso pareció un anuncio de Marlboro. Así mismo. La diferencia es que no eran vacas. Así mismo. El asunto. Ay, Dios mío, perdóname. Bueno, pero que lamentablemente, a una vez se dice que Dios protege al inocente. Así es. Fíjate cómo una sola imagen fue contundente para mandar mensajes diferentes a lo que se quería para llorar. Mira, uno lo toma un poco a chiste, pero dejémonos de cosas. Yo creo que hasta el más duro de los corazones triste, da pena, porque le la dio verdad una pena a uno, porque el pobre haitiano iba con su fundita, se le pegan temblores de tierra, es todo y llevaba que estaban enlazando como si fuera un novillo, una fundita en la que se ve por el plástico que era un plato de foie con comida lo que llevaba. Eso es una cosa que parte el alma. Sí, el asunto es que la última de las disposiciones, que es frenar el trasiego de combustible, ya sea por pocas cantidades, tiene también un propósito que tendría, en una interpretación obviamente especulativa de mi parte, la finalidad de que Haití termine de tocar fondo con el tema de los combustibles. ¿Por qué? Porque eso, al colocar las comunicaciones también en compromiso, es decir, que no habrá comunicaciones, tú no tendrás las imágenes captadas por cualquier reportero gráfico novato, que es el teléfono celular. Sí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que tú sabes que son utilizadas para otras cosas. Y lo que hay que hacer allá, en Haití, para implantar el orden, es feísimo, pero no hay otra alternativa. Bien, vamos a tomar nuestra segunda y última pausa para entrar a la parte final de esta conversación con nuestro invitado, que estamos seguros que en estos minutos que nos quedan lograremos abarcar lo más que podamos de esta difícil y delicada situación que vive el pueblo haitiano, que vivimos nosotros como pueblo vecino y que vive gran parte del mundo, porque esto es algo que repercuta en muchos lugares del mundo. Así es. Continuamos en apenas un par de minutos.